primero agradecer por la invitación, bueno, agradecer a Emilio por compartir esta exposición. Yo voy a empezar a agradecer a todos los que se conectaron, hay algunos conocidos que veo. Bueno, espero que sea de su interés. Voy a empezar a compartir la pantalla. Ahí se ve. Sí, se ve. Perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, para empezar, les comento que vamos a dividir la presentación en dos partes, para que sea un poco más amigable para todos. Primero voy a dar yo una primera parte, que son los conceptos básicos, y después Emilio va a explicar un poco algunos principios básicos, o unas definiciones o terminología de la metodología en sí. El objetivo principal de esta charla es, bueno, son los que se han anotado, supongo que por lo menos les llama la atención o quieren enterarse o ya saben del tema de BIM, más que nada en esta época que estamos ahora todos conectados, y la importancia que tiene o que podría tener, así que bueno, agradezco el interés de cada uno. Como les comentaba, lo que vamos a tratar de hacer es dar un poco la introducción a la metodología, ver un poco de qué se trata, dar algunos conceptos y bueno, y alguna información para que el que esté en el tema, le pueda interesar el tema, pueda seguir avanzando y bueno, y interesándose más sobre esta interesante metodología. Bueno, para empezar, a ver si... Ahí está. En la primera parte vamos a ver un poco, bueno, el objetivo que ya se las adelanté un poco, de lo que queremos hacer con esta introducción. Va a ser importante puntear qué no es BIM primero para sacar algunos conceptos que tenemos en la cabeza cuando escuchamos la palabra. Ver un poco la situación actual, algunas definiciones de BIM, y por último alguna parte cómo está BIM en Argentina, cómo estamos parados hoy y cómo está más o menos el resto del mundo. Bueno, primero, un segundito que no me avance esto. Bueno, acá está el objetivo, que un poco ya se los adelanté, es introducir a la metodología y ver un poco qué es y cómo se involucran los agentes que intervienen, algunas definiciones, significados, y entender y visualizar el estado de la metodología en Argentina. Primero, es importante resaltar qué no es BIM. Cuando preguntamos a la gente si sabe qué es BIM o qué no es, generalmente asocian a BIM con algún programa. Por ejemplo, uno dice, ¿sabes qué es BIM? Y te dicen Revit, o siempre está asociado a algún programa. Y bueno, acá por ahí un poco es sacar un poco esa idea de la cabeza y hablar más que BIM podría definirse como una metodología o un conjunto de metodología que más adelante vamos a ir definiéndola. Pero es importante saber que BIM no es ni un programa, no es un software, obviamente sí involucra o está relacionado con los software, tampoco es un hardware ni una marca. Digamos que es una metodología en principio, una metodología de trabajo. Ahora en la pantalla, bueno, van a ver, no es una definición de BIM, pero es un poco una idea que introduce al concepto. Acá se dice que BIM es un medio para transformar el sector de la construcción a través de la digitalización. Ahí un poco nos vamos acercando al concepto de BIM, que se refiere un poco a la digitalización
de todo lo que es la construcción en sí. Y de esta manera hacer proyectos más eficientes, mejores, y para su posterior construcción. ¿Cómo está la situación actual de la construcción en Argentina? El sector de la construcción se caracteriza porque participan una gran cantidad de agentes. También se caracteriza por ser un trabajo secuencial, donde se resaltan los costos altos y los retrasos por todos los problemas que por ahí uno que está en la construcción conoce. Y uno de los puntos más importantes es que la construcción en sí presenta un muy bajo índice de productividad en relación a otras industrias, que ahí por ahí un poco la vamos a ver, una gráfica. Si comparamos a la construcción con, por ejemplo, una fábrica de autos, el índice de producción de una construcción es mucho menor. A lo que tenemos que afrontar con el avance de las tecnologías, el tiempo, la digitalización, es que las normativas son cada vez más exigentes, los aspectos ambientales, la necesidad energética, cada vez se exige mayor calidad, y hay que tratar de eliminar los sobrecostos y los retrasos. Un poco a cumplir con todos estos retos es lo que nos ayudaría esta metodología. Entonces, vamos a empezar viendo un poco los orígenes de la palabra BIM. BIM, como acrónimo, por sus letras B y M, de Building Information Modeling, se refiere como acrónimo a cada palabra. Building, construcción, se refiere al proceso de constructivo, al proceso de la construcción. Information se refiere a todo lo que es información, a los datos de almacenamiento, cómo son transmitidos, cómo son almacenados, y la capacidad para procesar esa información. Y la M de modeling se refiere al modelado, o sea, a cómo se va a representar esa información, basado en los procesos de construcción, en los datos de la información. Entonces, con esto, un poco estamos viendo que BIM no es solamente un modelo, sino que implica un poco procesos, implica información. Y bueno, y que todo eso vinculado a través de un modelo de representación. BIM como tecnología, puede decirse que implica sí, una necesidad de herramientas que sean compatibles y aplicables a trabajar con esta tecnología. Va a requerir también sistemas de alojamiento donde nosotros almacenemos esa información que nos permitirán tener un trabajo eficiente. Bien, como proceso, se refiere a la utilización de esa tecnología tomando en cuenta todo el ciclo de vida de la construcción de la obra, trabajando de manera colaborativa, bueno, y gracias a la comunicación y a las herramientas que se involucran en el proceso. Ahora, cuando hablamos de un proyecto BIM, vamos un poco a diferenciarlo a lo que es la palabra proyecto que generalmente conocemos los ingenieros y los arquitectos, donde el proyecto se refiere a solo una parte del ciclo de vida de la construcción. Nosotros generalmente al proyecto un poco más lo relacionamos a lo que es el diseño. El proyecto BIM hace referencia a todo el ciclo de vida de la construcción. O sea, el proyecto BIM implica desde la concepción
concepción de la obra, desde que se piensa, se planifica, diseña, construye e incluye también la operación, o sea, la explotación de esa obra. Rápidamente, no me voy a detener tanto en las definiciones para no extenderme tanto en el tiempo, pero sí quisiera mostrarles tomamos algunas definiciones de BIM de algunas entidades, de algunas industrias, bueno, y al final adoptamos una de las definiciones que es más aceptada. La NBS del Reino Unido define a BIM como un proceso para crear y administrar información sobre un proyecto de construcción a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Hace más hincapié a lo que es a definir a BIM como un proceso. Si pasamos a una definición de Autodesk que define a BIM como un proceso inteligente basado en modelos 3D que equipan a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la construcción con la información y herramientas para planificar, diseñar y construir y administrar una infraestructura de manera eficiente. Ahora vamos a ver una definición de la Building Smart. Esta es por ahí una de las definiciones más interesantes. Building Smart es una administración, una organización internacional que se encarga de toda esta metodología, de controlar los intercambios, de cómo trabajar específicamente con esta metodología. Al que esté en el tema, al que le interese el tema, va a ser interesante un poco investigar más en esta organización, ya que tiene muchos conceptos importantes. Entonces, la Building Smart define a BIM como una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de construcción. Su objetivo es centralizar la información de un proyecto en un modelo de información digital creado para todos los agentes. Acá, en esta definición, se acerca un poco más, ya casi a la definición más aceptada, donde se define a BIM como la metodología. Y a la metodología que implica todo el ciclo de vida de la obra, como vimos en un principio, desde que se piensa hasta que se opera. Entonces dice que centraliza la información del proyecto en un modelo para que todos los agentes puedan intervenir. Bueno, como comentario dice, BIM supone una evolución de los sistemas de diseño tradicionales que están basados en el plano, ya que incorpora la geometría 3D, tiempo, costos, ambiental y mantenimiento. O sea, son las 7 dimensiones que después más adelante por ahí se les van a mostrar. Con esas definiciones anteriores, nosotros llegamos, en realidad es una de las definiciones más aceptadas de Bill Azúcar, donde define a BIM como un conjunto de metodologías, tecnologías, estándares que permiten planificar, diseñar y construir y operar una edificación o infraestructura de forma colaborativa en un espacio virtual. Por ahí está la definición más clara, donde queda claro que BIM incluye la metodología, incluye los procesos, incluye la tecnología, y una cosa muy importante, está basada en estándares que nos van a permitir planificar, diseñar, construir y operar la edificación. Y otra palabra importante es colaborativa. Cuando hablamos de BIM, siempre estamos hablando de un trabajo colaborativo, donde todos los agentes a lo largo de todo el ciclo de vida de la construcción tendrá su aporte en mayor o menor medida. Ese es un poco el concepto y la definición de BIM que por ahí nosotros queremos que se lleve, y bueno, un poco la idea de esto para que puedan entender qué quiere decir BIM,
y bueno, y a qué hace referencia. Ahora les quería mostrar una gráfica. Esta es unas gráficas sacado de una publicación de McKinsey, donde se muestra, según una base de datos de países que ahí dice de Europa y Estados Unidos, donde se puede ver cómo evoluciona el índice de producción a lo largo de los años, desde 1995 hasta 2012 están los datos, donde se compara el índice de producción de las industrias de manufactura versus a la de la construcción, donde se ve claramente que a lo largo del tiempo, por la introducción de la automatización de procesos, de los conceptos de Lean, la manufactura ha aumentado casi continuamente la producción, llegando, en este caso se ve, no sé cómo estará hoy, pero en el año 2011, casi a duplicar la producción de la construcción, donde la construcción a lo largo del tiempo se ha mantenido casi constante y, digamos, ha disminuido un poco. Por eso es un poco la importancia de esta metodología, ya que nos va a permitir mejorar la producción de la construcción. A continuación se les muestra un flujo de trabajo de una obra de construcción. Esta está sacada del Instituto de Cataluña, pero se asemeja mucho a lo que se utiliza acá en Argentina, que es más o menos cómo se divide una obra de construcción en general, donde en la gráfica se ve que la obra se divide en fases, que puede ser anteproyecto, proyecto ejecutivo, construcción y la explotación de la obra. Y por otro lado, en las filas se ve los agentes que intervienen en esa construcción, donde el promotor de esa obra, digamos, estaría a lo largo de todo el ciclo de vida. Existe un proyectista principal, que generalmente interviene en las etapas de... puede tener una importancia en la construcción, o una participación. Y después empiezan a aparecer, bueno, proyectistas, y en la etapa de construcción aparece el constructor, el director de obra, y en la etapa de explotación aparecerá el que explote la obra. Entonces acá está como bien definida el inicio y fin de cada fase de construcción, donde como casi prácticamente termina una fase y empieza otra. Y desaparece los agentes que interactuaron anteriormente. Eso sería más o menos cómo se trabaja hoy en día en un proyecto cualquiera de construcción. La metodología BIM propone un poco un cambio en esas etapas o en esas fases de proyecto, que acá en la próxima diapositiva, esta es una propuesta también del Instituto de Cataluña, donde ahora en cada fase ya hay una interacción de todos los agentes que intervienen en la obra. Ya no está tan delimitada las fases en sí, donde empieza el anteproyecto, empieza el ejecutivo, sino que en mayor o menor medida todos los agentes tendrán una interacción con la obra. Bueno, y esto se va retroalimentando con el tiempo y con cada obra. Esta es un poco la importancia y el concepto fundamental del BIM, donde tenemos centralizado un proyecto digitalmente, donde cada actor interviene en todas las etapas de todo el ciclo de vida del proyecto. Lo que se muestra a continuación es lo que se llama la curva de esfuerzo
Es una curva muy conocida, digamos, los que están en el tema de BIM, es una de las primeras curvas que se les muestra, donde se las voy a explicar brevemente. Se llama la gestión integrada de proyectos, donde se muestra la capacidad que tiene la capacidad de influir en los costos de un proyecto. Se ve, por un lado, se ve en las ordenadas el esfuerzo, costo y efecto, y por otro lado se ve el tiempo. En la abscisa se ve el tiempo y se diferencia a lo largo del tiempo las etapas: diseño, construcción y operación. Entonces, esta primera curva lo que muestra que todos los cambios que yo haga en las primeras etapas tienen mayor capacidad que si las hago al final de la operación. O sea, que si yo cambio algo en el diseño, va a ser más eficiente que si cambio algo en la operación. Ahora, si vemos una curva de costos, es la inversa. Los costos aumentan abruptamente cuando cambio algo en la operación, que si la cambio en el diseño. Entonces, esta es un poco las curvas de capacidad de influir en los costos y de costos. En una metodología tradicional, generalmente el mayor esfuerzo se invierte en la documentación para la construcción. Lo que intenta hacer la metodología BIM es desplazar esta curva aprovechando que realizar los cambios en el diseño resultan un proyecto más eficiente. Entonces, lo que propone un poco la metodología BIM es que todos los cambios se realicen en las primeras etapas de la obra, o sea, en el diseño. Y lo que esto va a llevar como conclusión un proyecto más eficiente y de menor costo. Bueno, esta es un poco la gráfica que resume un poco toda la teoría que hablamos y que definimos de BIM, donde se ve todo el ciclo de vida de una obra, de una construcción cualquiera. Bueno, una cosa que no dije, que siempre uno cuando nombraba BIM lo relacionaba un poco a lo que es las obras de edificación. Y hoy en día, y hoy se sabe y van a escuchar muchísimo, que no solo se trata de obras de edificación, sino que esto es aplicable a cualquier tipo de obra. Obra de infraestructura, edificación, hidráulicas. Siempre que se hable de una obra de construcción, podemos hablar de BIM. Y como estamos hablando estamos con una tendencia de digitalización, el concepto de BIM va a venir aplicable a todo tipo de obra de construcción. Bueno, y en esta gráfica que le estoy mostrando en pantalla, pueden ver todo el ciclo de vida de una obra cualquiera con la metodología BIM, donde se centra a BIM en el medio, Building Information, que sería la obra, y cómo a lo largo de todo el ciclo de vida tienen interacción todos los agentes que intervienen en esa obra. Entonces, bueno, acá es un poco cómo va pasando desde la planificación, diseño conceptual, diseño detallado, análisis, documentación, fabricación. A lo largo de todo el ciclo de vida van a tener interacción los agentes que intervienen en la obra. Es un modelo centralizado y colaborativo. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar BIM, de la implementación de BIM? Vamos a ver unos beneficios
para las consultoras y contratistas, donde los proyectos van a ser mejores. Va a ser mejor el desarrollo y la administración de los proyectos. Va a ser mejor la comunicación y trazabilidad y a su vez la transparencia de los proyectos. Un poco lo que busca BIM es anticiparse a los problemas. Esto va a evitar, a reducir de alguna manera lo que son las modificaciones de obras, que son lo que elevan el costo de una obra al final de la misma. También va a permitir simular anticipadamente el comportamiento de esa construcción. Sirve para facilitar la comprensión de un proyecto, ya que lo vamos a tener modelado. Entonces, de esa manera, la visualización va a ser mejor y va a ser más comprensible para quien sea técnico o no, o tenga que ver el proyecto. Va a facilitar la coordinación de toda la información. Obviamente, y por todo lo anterior, se van a reducir los costos y los plazos del proyecto. Bueno, y permite, y también esto va a estar profundamente ligado a mejoras a todo lo que se refiere a lo ambiental, y bueno, y también va a permitir simular y planificar medidas de seguridad y facilitar el uso de elementos prefabricados. Ahora, si vemos los beneficios para el usuario, vamos a tener proyectos de mejor calidad, vamos a tener reducir desperdicios de residuos, vamos a reducir los residuos y desperdicios, y obviamente, como dijimos antes, los plazos y los costos van a ser menores. Y la obra que vamos a tener va a ser de mayor calidad, más eficiente y de disminución del consumo de energía. Entonces, ¿por qué usar BIM? Un poco lo que vimos son los beneficios que vimos anteriormente. Vamos a tener capacidad de generar documentos precisos y en menor tiempo. Y vamos a tener mayor colaboración y coordinación entre todos los agentes que intervienen en el ciclo de vida del proyecto. Y BIM se relaciona íntimamente con otras metodologías utilizadas en la manufactura, como son metodologías de colaborativas, como es el Lean Contraction, que es, el Lean se refiere a procesos donde se prioriza, optimizan los procesos que le dan valor a una obra, y se trata de reducir o de eliminar los que no dan valor a una obra. Bueno, eso es un poco un resumen de lo que es BIM, para qué se usa, cuáles son los beneficios, un poco resumido para introducirlos y que, bueno, el que tiene algún interés pueda investigar un poco más del tema en esas organizaciones que hemos mencionado. Por otro lado, queremos ver o mostrarles cómo está BIM hoy en el mundo. Esta es una publicación de la página es.bim, una página española, donde se ve un mapa del año 2016. Hoy este mapa ya cambió porque esto está evolucionando muy rápidamente. Pero en el 2016, según este mapa, se ve donde hay países donde el BIM es obligatorio para organismos públicos. Por ejemplo, Reino Unido, Finlandia, Noruega, son los países pioneros. En el 2016 ya era obligatorio la utilización de esta metodología en todas las obras de construcción. Hay países que en el 2016 donde estaba previsto que sea obligatorio.
pero hoy en día, hoy ya 2020 ya es obligatorio, como es el caso de España, Francia, bueno, Chile. Hay muchos países donde estaba previsto ser obligatorio y hay lugares que ya lo es. Hay lugares que se utiliza BIM como uso habitual, pero no es obligatorio. Estados Unidos, bueno, ahora Perú creo que ya también es obligatorio, Brasil. Y lugares donde es el uso incipiente, que se conoce, se usa en algunas industrias, en algunas etapas, de manera aislada, eh, como es el caso de la Argentina. Si lo vemos un poco más en detalle, en la región, en Latinoamérica, según esta gráfica de Diteca, se ve un poco más actual la implementación de BIM, donde en Sudamérica se resalta los países como Colombia, Perú y Chile, son los países más avanzados en la implementación de esta metodología, donde ya es obligatorio. Hoy en día es obligatorio para organismos públicos. Y hay otros países, como es el caso de Argentina, bueno, también está Uruguay, Bolivia, Ecuador, donde el BIM está en desarrollo. El índice de crecimiento de esta metodología no avanza de una manera acelerada como se quisiera, pero bueno, ya se está hablando, el tema es incipiente, y en algún momento eh, esperamos que va a ser aplicable a toda la región. De esta forma y de esto surge una organización que se llama CBIM, que es el Sistema de Implementación BIM en la Argentina. Este organismo es el que va a realizar paulatinamente la implementación de BIM en todos los organismos públicos de la República Argentina. Bueno, fue creada en el 2016 por el Ministerio de Interior y está llevando a cabo la implementación donde ya entiendo que en algunos sectores ya ha empezado su implementación y bueno, está avanzando lentamente, pero está avanzando y va a llegar a implementarse en todos los organismos que tengan algo que ver con la construcción. Es importante también mencionar algunas otras organizaciones, como es el BIM Forum Argentina, que intenta promover el uso de BIM en la Argentina, BIM FADU, el BIM en gobiernos latinoamericanos, donde se involucran y se trata de coordinar esta implementación y que sea un poco coordinado con todos los países de la región. Y bueno, luego de crearse este CBIM, surge un plan integrador donde ya se presenta el plan estratégico de cómo se va a implementar, cuáles, bueno, los tiempos, y todo esto está disponible en la página del mismo. No sé si seguirá siendo la misma página, que es el PPO del Ministerio del Interior. En esa página ya cualquiera puede acceder de manera gratuita a cómo está el avance, a toda la documentación que se ha generado en base a este cronograma, y bueno, uno puede ir enterándose de cómo estamos hoy y cómo vamos avanzando día a día con la implementación de BIM en Argentina. Lo mismo, para el que tenga interés, le recomiendo que visite los canales del BIM Forum Argentina, donde también siempre hay alguna información al respecto. Bueno, por último, les muestro un videito cortito que resume un poco toda la metodología, todo lo que
tratamos de comentar en este espacio. Y después del videito, el que quiera, si tiene alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, lo puede ir haciendo por escrito preferiblemente, o abre el micrófono si quiere hacer alguna pregunta, y nos tomamos unos minutitos para responderlas, y después seguiremos con la segunda parte. Pongo el videito, es cortito. ¿Qué es la metodología BIM? BIM viene a replantear nuestra forma tradicional de trabajo individual y fragmentado por una metodología de trabajo colaborativo. Esta pone en el centro de interés la generación de información consistente de un proyecto y el intercambio fluido de esta entre los diferentes actores involucrados. La información contenida en los modelos tridimensionales BIM puede ser corregida o consultada en múltiples plataformas o sistemas de apoyo, accediendo a ella de forma remota e instantánea. A través de formatos de interoperabilidad generados por los distintos software, es posible intercambiar y compartir la información, facilitando procesos sinérgicos de colaboración. BIM permite realizar una réplica virtual del proyecto para todas las etapas de su ciclo de vida, utilizando elementos inteligentes, muros, ventanas, cubiertas, haciendo uso de bibliotecas de estos que contienen características físicas y técnicas asociadas a sus productos. En estos modelos confluye información de las distintas especialidades, tales como arquitectura, estructuras, instalaciones, entre otras, lo cual permite asegurar la calidad de los proyectos, la detección de interferencias, subsanar colisiones y prever posibles conflictos, coordinando sus soluciones a tiempo. Si se modifica algo en el diseño del modelo, todos los elementos involucrados se actualizan automáticamente, así como los datos, planimetrías y visualizaciones relacionadas con él. La información contenida en los modelos permite extraer mediciones y presupuestos, facilitando la planificación y administración de obra y procesos productivos durante la construcción y mantenimiento. Con la utilización de BIM, los errores derivados de la introducción manual de datos se convierten en cosa del pasado. Las simulaciones permiten optimizar el futuro consumo energético y comportamiento sustentable del proyecto cuando éste se habite. De esta manera, la implementación de la metodología BIM beneficia no solo a las empresas participantes de proyectos y a los mandantes, sino por sobre todo a sus usuarios. Plan BIM, una iniciativa del Comité de Transformación Digital de Corfo. Bueno, ese será un videito del Plan BIM de Chile, que por ahí también es interesante, si el que lo puede visualizar la página, porque ahí tienen mucha información y están un poco más avanzados que en Argentina, entonces es interesante su vistazo. Bueno, esto es la primera parte para finalizar. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, la pueden hacer a partir de este momento. Ahora en la segunda parte, por ahí se le va a explicar un poco más algunos conceptos y principios básicos de la metodología, un poco más en detalle la metodología en sí. La idea de esta presentación fue, bueno, introducirlos un poco en la definición, de que se lleven una idea aproximada de qué quiere decir BIM, y de mostrarles más o menos cómo estamos parados hoy en Argentina con respecto al resto del mundo. Así que los dejo para que hagan sus consultas, y bueno, y luego seguimos con Emilio. No sé si hay alguna pregunta. ¿Me escuchás? Sí. Ahí hay unas preguntitas. A ver, todavía no veo De nada. Daniel Adrián Nervoso, que pregunta si existe algún BIM gratuito. ¿Alguna herramienta para aplicar BIM de forma gratuita? Es que, digamos, esa pregunta es muy amplia, porque hay un poco lo que dijimos, no sé a qué se refiere herramientas, porque para esta metodología existen infinitos programas. Digamos, las herramientas es una parte de la metodología. Si hay herramientas gratuitas, sí hay, pero hay que ver para qué. Lo que hay que preguntarse primero es para qué lo quiero hacer, qué es lo que quiero hacer. ¿Para qué conjunto de procesos, por ejemplo? Claro. Primero tengo que entender para qué quiero aplicar BIM,
Porque, por ejemplo, si yo digo Revit es una herramienta donde puedo modelar la estructura, la arquitectura, o parte de una edificación o alguna estructura en particular. Pero si vemos a las herramientas que necesito para hacer todo el ciclo de vida de la obra en sí, hay muchas. Hay algunas que son gratis, otras que no. Hay herramientas de diseño, herramientas de planificación, herramientas de costos, herramientas de cómputo, herramientas de interferencia. Ahí Daniel aclara, para la construcción, dice. Puede ser, pero para costos, para procesos, para cómputo. Herramientas hay muchas. Hay que ver qué tipo de herramienta necesito. Porque qué tipo de proyecto también tenemos que hablar, porque no es lo mismo hacer un proyecto de una edificación de un edificio, hacer un proyecto de una ruta, de un ferrocarril. El tema de herramientas, hay gratis, hay unas que no, la mayoría no son gratis. Igual permitime, Arnold, que me meta en la pregunta, pero básicamente, digamos, las herramientas BIM son pagas. En su mayoría son todos software pagos que venden a distintas marcas. Lo que sí hay gratuito son algunos visores BIM que puede servir para los usuarios del edificio, para alguna persona, digamos, ajena que quiere saber cómo está, digamos, el proyecto, en qué estado se encuentra o cómo es su forma, su geometría. Pero, digamos, en general lo que se refiere a software BIM, ya sea en cualquier etapa de un proyecto, siempre acordándonos, como decía Arnold, que el proyecto se refiere al diseño, a la construcción, a la operación, digamos, a todas las fases que involucran una construcción, y que, bueno, sí, pero en general siempre son pagas, digamos. Claro. Y por ahí lo que yo quiero que se lleven, que BIM no es un programa, que es lo que tratamos de decir al principio. BIM no es un programa específico. BIM es todo un conjunto de metodologías que involucra algunas herramientas, involucra personas, involucra procesos, involucra un montón de cosas. Es como una forma de trabajar. Los programas tienen que ser compatibles con BIM. Ese es un poco el concepto que por ahí yo quiero que se lleven, por lo menos. Herramientas van a encontrar muchísimas. Quizá haya alguna gratis, no sé. Para darle un ejemplo, hasta el mismo Excel se podría ser una herramienta para trabajar con la metodología BIM. Excel, AutoCAD, depende cómo uno trabaje, es cómo la consideramos, si la consideramos BIM o no. Y que también hay que reconocer que Excel es una herramienta paga, no es gratuita, digamos. Claro. Se requiere una licencia que tiene su costo, digamos. Si bien usualmente uno por ahí no la consigue, pero digamos, es una herramienta paga también. Claro, pero uno podría usar la opción de usar una planilla de cálculo gratuita como OpenOffice, que tienen las mismas capacidades, no sé. Entonces, para definir qué herramienta necesito, primero tengo que saber qué es lo que tengo que hacer. Entonces, es muy importante eso, saber qué es lo que tengo que hacer. Por ahí, Emilio, cuando vea su parte, va a comentar una de las cosas importantes en el BIM, que es definir los usos de BIM. O sea, yo para utilizar esta metodología tengo que definir qué es lo que quiero hacer y para qué lo quiero hacer. Entonces, con eso yo puedo definir qué herramientas voy a necesitar. Porque también voy a necesitar, por ejemplo, un espacio donde almacenar los datos y también trabajar de manera colaborativa. Que eso puede ser simplemente un Google Drive gratuito, pero que quizás no me brinda toda la capacidad que yo necesito para comunicar, para manejar la información. Y entonces, dependiendo de la obra que necesite,
quizá tengo que requerir a otras herramientas más específicas, como son BIM 360, ProjectWise, o puedo usar, ¿viste?, el mismo Google Drive, Dropbox, si es una industria muy chiquita, si es una empresa chiquita, si son algunas personas. Por eso depende mucho del tipo de obra que estoy haciendo y para qué lo quiero. Igualmente en la segunda parte vamos a hablar también un poco más sobre el tema. Acá alguien pregunta, para el modelado del edificio, algo gratuito puede ser IFC Builder, pero todo el tema que rodea el proyecto es pago. Claro, ahí un poco, también eso es un poco más lo que habla Emilio, IFC es un formato que está asociado a esta metodología, que es un formato abierto que nos permite la comunicación a distintos software de manera libre. Digamos, cada software hoy en día tiene que tener la capacidad de generar esos archivos IFC, que son los que voy a compartir con otras herramientas. Que algunas pueden ser gratuitas o no. Pero bueno, eso es por ahí capaz que lo vemos un poquito más adelante. Pero sí, un poco como dijo Emilio, si nosotros estamos pensando para el diseño, en la etapa de diseño generalmente casi todas las herramientas del mercado que vamos a estar van a ser pagas. Es un tema a tener en cuenta, porque hacer una implementación BIM va a requerir un costo. Quizás sea importante. Cuando yo digo voy a implementar BIM en una empresa, voy a tener que disponer de tiempo, voy a tener que tener un costo para los software, voy a tener que tener tiempo y costo para las capacitaciones, porque todo esto va a requerir de capacitaciones, software, herramientas, acomodar la forma de trabajo. Lo que va a pasar es que si en algún momento, que es lo que está pasando en otros países, es obligatorio, o sea, que para hacer un proyecto con un organismo público tenga que tener la capacidad de hacerlo con BIM, lo vas a tener que hacer. Entonces, un poco es, si te anticipás y lo tenés ya implementado de antes, por ahí es mejor que si te agarra de golpe. Esa es un poco la idea. Estar preparado para quizás algo que se va a venir prontamente. Claro, alguien pregunta también que tendría que ser accesible para pymes. Sí, eso estamos todos de acuerdo. Pero esa es una cuestión que la maneja el mercado, que esperemos que así sea, que en algún momento así sea, que todos lo sufrimos en cierto punto. Bueno, ¿pasamos a la segunda parte entonces? Si no hay más preguntas, pasemos a la segunda parte. Igualmente después de la segunda parte, si a alguno le quedó alguna duda o se quedó pensando otra cosa, podemos volver, no hay ningún problema. Podemos retomar y también le avisamos que las presentaciones, si a algunos les interesa, quiere tener o quiere saber algo más del tema, también estamos abiertos, las presentaciones se las pueden pasar, así que bueno, en eso no hay ningún problema. Bueno, te dejo, Emilio, para que sigas. Ahí estoy. Bueno, la segunda parte vamos a hablar un poco de los principios básicos. Por ahí, en esta segunda parte yo voy a definir varios términos que les van a parecer raros, como diciendo tantos términos que uno lo defina, pero son muy importantes porque cuando alguien habla, hoy por ejemplo, Arnoldo habló bastante de estos conceptos, y uno por ahí los da por sabido, pero que requieren su particularidad y analizarlos un poquito en detalle para entender bien el concepto de lo que, terminar de entender bien el concepto de lo que es BIM, y además, cuando se escucha otra charla con un poco más de nivel, digamos esta bastante básica, entender también de qué se está hablando. Un poco el objetivo era lo que comentaba, presentar esta terminología, que resulta importante para entender la metodología. Vamos a dividir estos conceptos en 4 puntos. Las bases generales, un poco lo que es alrededor de BIM, en forma general. Las bases tecnológicas, un poco haciendo referencia a estas herramientas informáticas que mencionábamos hoy.
las bases técnicas, los conceptos propios técnicos de BIM, y por último el formato OpenBIM, que ella lo adelantó un poco en la charla anterior. Bueno, comencemos por las bases generales. Dimensiones BIM. Bueno, cuando analizamos un proyecto con distintos objetivos o bajo distintas ópticas, empiezan a aparecer estas dimensiones BIM. En general, internacionalmente están aceptadas estas 5 que ven en pantalla. La 3D, que se refiere a todo lo que es información de la geometría de un modelo, con todos los elementos que incluye. Esta nos permite un poco conocerla y coordinarla. La 4D empieza a intervenir la información del tiempo, es decir, nos permite planificar la obra, realizar simulaciones de la obra a través de las distintas fases de ejecución. Después está la 5D, que es todo lo referido a la estimación de costos a partir de las mediciones que se establecen de ese modelo. La 6D, que hace referencia a la sustentabilidad, es decir, involucra todo lo que es análisis de eficiencia energética, un poco de ecodiseño, estudios de impacto ambiental. Y por último, la 7D, que es la relacionada con la operación y mantenimiento, también incluye el as-built, o lo que sería parecido al conforme a obra, de esta metodología, y también la gestión de espacios, cómo se van, digamos, bueno, sería operando por parte de los usuarios y el operador, digamos, de esa infraestructura. Bueno, otro concepto es usos BIM. Básicamente, cuando hablamos de uso BIM, es ¿para qué voy a utilizar BIM? O sea, ¿para qué me sirve BIM? Parece una pregunta sencilla y media tonta, pero es muy importante porque a partir del uso que nosotros le demos a BIM, es toda la planificación de estructura informática que vamos a utilizar, los procesos que vamos a utilizar, cómo vamos a hacer ese modelo. O sea, es muy importante plantearse de inicio cuál va a ser el uso BIM. La Universidad de Pensilvania desarrolló, digamos, una especie de diagrama que es muy parecido a este que nosotros tomamos del Plan BIM y que básicamente va definiendo usos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Hay algunos usos que pueden ser puntuales, como por ejemplo un análisis estructural se desarrolla en la etapa de diseño. Hay algunos que son durante todo el ciclo de vida, como por ejemplo ir estimando las cantidades y costos, que pueden ir variando, o la planificación, que pasa por distintas fases de un proyecto. Otro concepto muy importante, que es un poco responde a una pregunta que hicieron, que no la salteamos un poco, digamos, a propósito, para no adelantar tanto, es el plan de ejecución BIM o BEP, BIM Execution Plan. Que un poco es definir, digamos, un documento que define las reglas de juego de la metodología BIM. Es decir, es un documento contractual que firman todas las partes intervenientes en un proyecto BIM y que puede ir evolucionando con el tiempo, es decir, puede sufrir modificaciones. ¿Qué contiene este documento BIM? Bueno, es muy importante definir aquí claramente los objetivos y los usos BIM que le voy a dar, qué personas, con qué responsabilidades y con qué roles van a participar de este proyecto BIM, cómo voy a ejecutar y desarrollar ese modelo, y de ese modelo, cuáles van a ser los entregables. También acá es muy importante definir la infraestructura tecnológica que voy a utilizar, es decir, con qué programas me voy a apoyar, cuáles van a ser mis servidores. Es decir, es un documento muy importante tenerlo definido, ya que va a marcar el éxito o el fracaso de un proyecto BIM. Hay algunas guías que nos permiten, digamos, tener unas bases para hacer estos proyectos. Por ejemplo, la Universidad de Pensilvania desarrolló una, es muy conocida y muy interesante de ver, para ver cómo son las partidas a partir de las cuales se realizan, que claramente varían según cada proyecto con su particularidad. Bueno, son todos importantes, perdón que lo digan, pero bueno, el nivel de madurez es un poco el grado de implementación de BIM, que puede ser en una organización, en el ámbito profesional. Es un poco evaluar cuál es el grado de implementación, que puede ser visto desde 2 puntos de vista, digamos, que son visiones, digamos, distintas pero complementarias. Por un lado, evaluar en un momento del tiempo cuál es digamos, el grado de BIM que hay en un ámbito geográfico, que puede ser profesional, una organización, mismo puede ser un país, y ver cómo va evolucionando a lo largo del tiempo. Por otro lado, otro punto de vista
esta puede ser a partir de una política de implementación, es decir, de fijar objetivos a cumplir, como mostraba, por ejemplo, en el plan de CBIM, ir fijando objetivos a lo largo del tiempo para ir avanzando en este nivel de madurez. Uno de los, digamos, esta es la figura, es del modelo Beau Richards, que lo diseñó para el Reino Unido, en el cual se establecen 4 niveles. El nivel 0, que es un poco ya que prácticamente está quedando de lado, que es trabajar en 2 dimensiones con programas CAD. El nivel 1, que empieza a ver, digamos, un conjunto de diseño en 2D y en 3D, pero aún todavía no es BIM. El nivel 2, que comienza a ser BIM, donde no solo se trabaja en 3 dimensiones, sino que hay un trabajo colaborativo, se trabaja en forma, la secuencia ya no es lineal, digamos, empieza a haber también unas normas, unos estándares que se empiezan a utilizar y que va avanzando el grado de implementación BIM. Por último, el nivel 3, que es el que todavía el Reino Unido no ha podido llegar, y es el que está intentando llegar por estos años, digamos, si no es el año que viene, quiere llegar el otro, que es el nivel 3 y el cual ya el trabajo colaborativo es perfecto, los formatos de intercambio de información están perfectamente desarrollados, las normas, bueno, un avance de las normas y los estándares más desarrolladas, digamos. Si bien se está intentando llegar, hay algunas limitaciones informáticas, hay algunas limitaciones técnicas que aún no permiten llegar a este nivel 3, pero de a poco, a medida que pasa el tiempo, cada vez estamos más cerca. Ahora pasemos a las bases tecnológicas. Bueno, de lo que estamos hablando un poco hoy, de software BIM. ¿Qué es lo que hace que un software sea BIM? Básicamente es aquella herramienta informática que me permite modelar una infraestructura, puede ser un edificio, una obra civil, y además me permite recibir datos de otra herramienta informática e interpretarlos y pasar o transmitir y enviar esta información generada en esta herramienta a otros programas sin perder datos en el camino. Y que la otra herramienta obviamente los pueda recibir. En la actualidad, como dijimos, hay infinidad de programas, acá se muestran algunos. Está en el criterio de cada proyectista, digamos, de cada uno, en saber cuáles son las ventajas y las desventajas de cada programa, que la tienen, las compatibilidades entre cada programa, para saber cuál elegir a la hora de encarar un determinado proyecto. Un poco relacionado con lo que mencionaba anteriormente, es la interoperabilidad, que es lo que mencionábamos, esta capacidad de transmitir información, ya sea de enviar o recibir, de una herramienta software a otra, pero que a su vez esta transmisión se produzca, la pueda utilizar cualquier agente que participe en el proyecto, y que no haya que reinsertar datos, digamos, que toda la información que se trae sea reutilizable y no se pierda nada en el camino. Y así poder transformar un sistema, una metodología en un sistema colaborativo, como se ve en la imagen. Bueno, Common Data Environment. Esto se refiere un poco a dónde alojamos esta información. También un poco lo anticipó Arnoldo, que nosotros utilizamos estos sistemas, por ejemplo el Google Drive o el Dropbox, que son gratuitos, y uno puede trabajar, digamos, en algunos proyectos básicos, de forma colaborativa muy, muy básica. Pero también hay algunos que más complejos, que son más caros, y que nos permiten mayores beneficios, como empieza a entrar en un poco el tema de los permisos, un poco el tema de la transmisión de datos. Es un poco definir el servidor WAN que nos va a permitir este trabajo colaborativo, que es en lo que se basa esta metodología. Bueno, las bases técnicas. El modelo. Por ahí también parece sencillo definir qué es el modelo. Es una representación tridimensional de una obra, pero no solo es una representación gráfica, sino que también hay que tener en cuenta que es una representación no gráfica. Es decir, que los elementos que la componen tienen información. Eso es muy importante, no es solo verlo, sino también la información que contiene dentro. Aquí también hacemos referencia un poco al término de modelar, como esta acción de generar, de realizar este modelo, que es lo que viene un poco a reemplazar lo que antes nosotros decíamos dibujar en 2D. Digamos, uno decía, voy a dibujar, acá el término modelar
y todo lo que implica, como dijimos, de esta información no gráfica que resulta muy importante. En cuanto a los niveles de definición, o level of development, esto un poco es la cantidad, básicamente es la cantidad de información que tiene un modelo. Es decir, esta información, como anticipé anteriormente, puede ser gráfica o puede ser no gráfica. Es muy importante definirla y también es importante decir que evoluciona a lo largo de un proyecto. Acá en la imagen vemos cómo en los inicios nosotros tenemos un nivel de definición mucho menor, mucho más básico, pero a medida que vamos avanzando en el proyecto, es decir, que pasamos de una etapa de planificación a una etapa de diseño, o mismo una etapa de construcción, la definición cada vez tiene que ser mayor. Y esto se tiene que definir en el BEP, en el plan de ejecución BIM, y es muy importante que esté claramente definido. Este gráfico que nosotros vemos, que dice Level of Development 200, 300, 350, es del American Institute of Architects, que más o menos establecen y norman un poco cuál deben ser los niveles de definición o sea, establecen criterios básicos de estos niveles. Objetos BIM. Objetos BIM es un poco aquellos componentes que forman parte del modelo, que son los que contienen esta información gráfica, esta información no gráfica. Una viga, una zapata, una ventana, una puerta, una barandilla, en fin, todo lo que representa a un elemento real, digamos. En la actualidad hay muchas bibliotecas que se pueden utilizar de objetos BIM. Mismo hay algunos, digamos, algunos que venden productos, por ejemplo, venden ventanas que ya están publicando sus propios productos con sus propias propiedades, digamos, con sus propias dimensiones, sus propias calidades de vidrio, que ya uno lo puede descargar de internet y utilizarlo en los modelos, por ejemplo, de Revit o del programa del software que se use. Por ejemplo, acá en la imagen se muestra cómo el Instituto Tecnológico de Cataluña está generando un modelo con objetos, si bien no tienen marca, son generales, pero cumplen con las normativas de ese lugar. Bueno, modelo federado. ¿Qué hablamos cuando hablamos de modelo federado? Un poco es un modelo que está compuesto por la superposición de varios submodelos. Es decir, que la metodología BIM pueden trabajar dos especializaciones distintas, siempre en forma coordinada, pero en dos modelos distintos. Y que me va a permitir a mí, a través de estas herramientas informáticas que están siendo cada vez más potentes, superponer estos dos modelos, o estos dos submodelos, como se ve en la imagen, en un solo modelo que incluye todo. Y esto tiene unos beneficios enormes porque se pueden sacar muchísimas conclusiones. Una de ellas es esta detención de colisiones, o clash detection, que es un poco ver las interferencias que existen entre los elementos que cada especialista ejecuta. Acá, como se ve, por ejemplo, vemos una interferencia entre las tuberías y la viga de acero. Esto, lógicamente, hoy por hoy, al tener todo en plano 2D, algunos se pasan de largo y en la obra encontramos estos errores. Y encontrar un error de estos en la obra es muy difícil de arreglar y es caro. Entonces, un poco, si bien BIM, como ya vimos, genera una alta inversión inicial porque uno tiene que invertir en programas, en software, digamos, en licencias que por ahí en la práctica de hoy no lo realizamos, producimos un ahorro pero muy importante a la hora de construirlo. O sea, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por esa curva que nosotros veíamos, ese pico, se produce en la etapa previa, digamos, a la de construcción. Pero después el gasto es mucho menor. Y por último, lo que vamos a mostrarles es OpenBIM. ¿Qué es OpenBIM? Básicamente es el uso de BIM basado en estándares y flujo de trabajo abierto. Es decir, que todos los agentes que participan en un proyecto puedan trabajar colaborando independientemente del software que utilicen. Es decir, uno puede utilizar la marca Autodesk, otro puede utilizar Bentley, otro puede utilizar otra marca, pero todos trabajar en forma colaborativa y utilizando siempre un solo modelo.
También este tema de formatos abiertos permite que haya una transparencia impresionante de la información. Incluso alguna persona que puede no entender de BIM, existen, como mencionaba anteriormente, algunos visores BIM que son gratuitos, y uno a partir de estos formatos abiertos puede llevarlos a estos visores y entender un poco cómo es la obra, encontrar datos no gráficos de la obra. Y bueno, y por último, genera también una base de datos única, consistente y accesible. Básicamente OpenBIM se basa en 5 estándares. IFC, que ya lo mencionamos un poco, que es el intercambio de datos de información entre las distintas herramientas informáticas. BCF, que es un poco los elementos de comunicación de cambios en el proyecto. IDM se refiere a los requisitos de documentación. MBD es una vista o un subconjunto de información del modelo, o sea, una parte particular. Y el Data Dictionary, que es un poco utilizar que toda parte del mundo, unificar la terminología y que una persona de cualquier parte que no hable el mismo idioma pueda trabajar en este sistema colaborativo que propone OpenBIM. Estos formatos son realizados por la Building Smart, que es esta organización internacional que tiene como objetivo mejorar el intercambio de información. Esto por ahí puede sonar, para alguno que no está en el tema, puede sonar que ya está todo ejecutado. No. Esto es un proceso que se está desarrollando. E incluso los formatos de intercambio IFC, que son los que se utilizan entre los diferentes programas, por ejemplo, tiro alguno para pasar de Revit a Civil 3D, no están desarrollados. En general, hay un mayor grado de avance en todo lo que se refiere a edificación, que es por eso por lo cual uno identifica BIM con los edificios. Pero en lo que se refiere a infraestructuras, se está avanzando, viene con alguna lentitud, algún lag, pero se está llegando, digamos, a tener estos formatos abiertos. Les dejo 2 recomendaciones ya un poco para ir cerrando y tratar de no aburrirlos más. 2 recomendaciones para el que quiere entender un poco más estos términos que yo presenté muy rápidamente, digamos, traté de dar una charla corta, digamos, con conceptos muy importantes, pero que el que quiere ahondar un poco más, están 2 que son muy buenas. Por un lado, la tabla periódica de la NBS, que como vemos en la imagen, se puede acceder por internet, y al cliquear cada uno de ellos tiene una descripción de cada término. El único problema es que está en inglés, por lo cual hay que entender el idioma. Y por el otro lado, el SBIM, en uno de todos los documentos que presenta, acá les dejo la página de internet, está el glosario de términos, que tiene la terminología en español, en inglés, y la definición de cada uno de estos términos. Bueno, y por último, para entender más lo que es OpenBIM, y para que les quede un poco más claro todos estos conceptos que fui explicando a lo largo de esta segunda parte de la charla, les dejo un video, es un poquito más largo, dura 4 minutos, pero está muy bueno y se entiende mucho más este concepto de sistema de formato abierto y trabajo colaborativo. What OpenBIM does for you. Why the AEC industry needs to change. The building industry has experienced negative growth in productivity in the last decades. The building industry is divided into many specialized disciplines. In order to design, construct, and operate a building, all disciplines have to work efficiently together with the same information. In conventional processes, information is exchanged on paper. This makes room for many different interpretations, mistakes, and errors. In all conventional projects, expensive errors are made due to lack of coordinated information. Often, time schedule and budget are exceeded. How does it change? By sharing all information between all actors in one open format, everyone can work efficiently without errors. A building information model, or BIM, is a digital representation of the real building. Each object in the real building is represented by equivalent digital objects in the BIM. All building information is shared by one open format called IFC and a standardized terminology called Data Dictionary.
All project actors can access relevant information when they need it so that everyone can work efficiently together. How do we want to work? Let us give you an example on how we want to work with the building information models. We want the school! The client document their requirements in a database that follows the project the entire life cycle. The design team designs the building according to the client's requirements. The building is modeled by numerous digital objects. One of the objects is a door. The door is chosen from an object library in the design software. The design software automatically adds information about the position of the door. The consultants add information and requirements for dimensions, material, color, fittings and surface, thermal transmittance value. The architect positions the BIM in a digital map to enable the contractor to know exactly where to build the school. The project team uses the BIM to coordinate the disciplines and to analyze project cost, analyze life cycle costs, analyze energy performance and other environmental impact factors for environmental certification. The BIM is sent to the local building authorities to get a building permit. The authority's BIM server automatically checks the building and approves the project. The contractor uses the BIM to plan construction, to communicate with building product vendors to get quotes and environmental information on all the building components, including the door, make their own cost estimation. The contractor accepts the best offer from the product vendors. Automatically, all product information is added to the BIM, while the real door is transported to the building site. Hooray! The property caretaker identifies the door with his handheld device and registers the damage. All the door information is available at hand, and he can order new parts on site. The glazier repairs the door. The event and all information about the new parts are registered in the BIM. Building Smart is the solution. Building Smart's IFC format exchanges geometry and object information. IFC exchanges the building model. Building Smart Data Dictionary standardizes all types of entities, properties, and classification. The Data Dictionary ensures that all software understands the information in the building model. This is how we make the building industry work more efficient and produce more resource-efficient solutions. We need to document and share all information by one open format using one standardized terminology. That is Building Smart. Building Smart for a sustainable building industry. Bueno, y hasta acá la segunda parte. Así que ahora abrimos a las preguntas que ustedes quieran realizar. Emilio, creo que habían quedado unas preguntas. ¿Puede ser antes? Sí, no hay problema. Una de Mercedes Cherbo. Hace un comentario sobre el INTI. Yo la verdad que no lo tengo en claro lo del INTI, no sé. Tengo entendido que el INTI empezó a trabajar con la elaboración normativa. No, ¿qué grado de avance? No, no lo sé. Sí, también lo escuché. No sé para qué, específicamente para qué ha estado trabajando el INTI, pero un poco todo lo que se refiere a organismos públicos está administrado por el CBIM. Uno puede ir visitando la página del CBIM, que creo que está dentro de la página de argentina.gov.ar, y ahí van apareciendo las novedades y los estados actuales de hoy en día. Hay un desarrollo en el CBIM de un estándar del BEP a nivel nacional. No, todavía hay mucha documentación del CBIM.
lo que es estándares, entiendo que todavía están trabajando, todavía no hay ninguno desarrollado, porque lo que es web es muy particular a cada organismo. Entonces, puede haber algún web muy general, donde cada organismo, dependiendo del tipo de obra que se hable, tenga que armar su web particular, porque el web es como un pliego de especificaciones técnicas para una obra en particular. Entonces, no va a existir un web único, sino que va a haber alguno general que te dé unas bases, y de ahí cada obra en particular tendrá su web, y que también será retroalimentando con el tiempo. Digamos, cada obra será mejorando, y en el tiempo se va a ir mejorando ese web. No es un documento fijo, sino que es actualizable. Y obviamente la idea también de esta metodología y de todas las agrupaciones de BIM LATAM es que esta información sea compartida y compatible con otros países. Entonces, no está mal visto tomar información de otros países. Por algo, casi todos los gobiernos, casi todas las industrias comparten toda esta documentación de manera gratuita, porque es documentación libre para que uno lo pueda adaptar a su proyecto en particular. A ver, seguimos con las preguntas. Buenas noches, dos consultas. La primera es saber cómo dos rubros distintos trabajando simultáneamente pueden actualizar el mismo proyecto sin superponerse. O sea, si el estructuralista está pensando en una viga y actualiza su proyecto, quizá cambie algún condicionante al de instalaciones que al mismo tiempo está realizando la bajada de las cloacas. ¿Cómo se realiza este? Bueno, esa es una pregunta que está bien e interesante. No es de lo más complicado, porque es un poco el concepto de esta metodología, trabajar de manera colaborativa. Entonces, hoy en día los programas, digamos, casi es una exigencia que cumplan este requisito. En esa pregunta en particular, por lo que yo conozco, por ejemplo, hasta con el mismo Revit se puede hacer. Perdón, agrego algo más. Sí. Por ejemplo, en Revit, que es el más conocido que usamos todos, hay una pestañita arriba que, por ejemplo, directamente es colaborativa, se llama, o colaboración, no me acuerdo ahora. Y básicamente ahí uno puede empezar a generar estos modelos federados, o puede trabajar a través, bueno, ya me meto un poco más complejo, pero puede trabajar a través de un modelo central, varias personas al mismo tiempo en un modelo central, o ir federando y trabajar distintos modelos y superponerlos a través de la federación. O sea, ya es un poco más complejo, digamos, un poco más técnico, es más de software, digamos, de entender cómo funciona cada software, cómo se realiza, pero sí, se puede, digamos. Y a su vez también agrego que estas cuestiones, más allá del particular de si se habla de una estructura o de una infraestructura, como un camino, como un edificio, lo que sea, hoy que es un poco el fuerte de las empresas que desarrollan software de su venta, que hoy van a ver si entran mucho a internet, hay muchas publicidades que hacen respecto a las nubes colaborativas. Por ejemplo, Autodesk tiene una que se llama BIM 360, Bentley tiene ProjectWise 360, bueno, hay muchas más, esas son las más comunes por las empresas. En esas nubes, la ventaja o la diferencia que tienen con respecto a Dropbox, a Google Drive, es que te permiten hacer eso que están preguntando ahí. Te permite vincular distintos archivos en distintos formatos, y automáticamente realiza las advertencias, comentarios, te indica si alguien cambió algo, si son muy completas. Obviamente hablamos que ya son pagas. Buenas noches. ¿Permite este sistema un uso parcial o requiere obligatoriamente que todas las partes interesadas? Bueno, esa pregunta es interesante porque sí, cuando hablamos de esto, si hablamos de que hay que implementar toda una metodología en una empresa, en una organización cualquiera, obviamente no es algo de un día para el otro. Esto se va a tener que hacer paulatino, se tiene que hacer
pensado, se tiene que establecer pautas, o sea que efectivamente se va a hacer parcial. No sé si existe una manera de hacerla completa, va a ser parcial, digamos, un poco a prueba y error, un poco de experiencias extranjeras, porque como siempre nosotros corremos un poco con la ventaja de que hay otros lugares que ya lo aplicaron, hay lugares que está funcionando más, mejor. Sí, un poco del Entonces, éxito del fracaso ajeno, digamos. Hay algunos que claro, lo hicieron muy bien y hay otros que les costó muchísimo. Que incluso aún hoy lo intentaron implementar y no todas las empresas, digamos, lo utilizan, digamos. Hay algunas que todavía hoy por hoy no pudieron ingresar, digamos. y un concepto fundamental es que, ¿por qué se usa esto? Los gobiernos lo están exigiendo o lo utilizan porque realmente hubo ganancias. Hay países que, como ya están mucho más avanzados, lo han podido mensurar, lo han podido medir cuáles son los beneficios, principalmente en costo y en tiempo, y bueno, y ni hablar de la calidad y eficiencia. Pero hay países que lo tienen medido. Países por ahí más parecidos al nuestro, España, que empezó un poco más atrás que el Reino Unido, que Noruega. España ya tiene sus resultados. Creo que mismo este año ya tiene una publicación en la página si no quiero mentir, pero en es.bin, que es como la organización de España que va midiendo, que tiene el observatorio BIM. Ahí ya tienen publicaciones donde muestran resultados reales de proyectos que se hicieron con BIM, proyectos similares que se hicieron sin BIM, y cuáles son los ahorros. Y si no me equivoco, los ahorros rondan al orden del 20%, entre 10 y 20%, tanto en tiempo como en costo, para España. El mismo Chile también tengo entendido que, como ya hace un par de años que está trabajando con esto, no tiene los resultados, pero también está realizando un seguimiento. Obviamente el éxito y el fracaso de esta metodología hay que medirla, porque si no, es como que siempre está la pregunta, ¿para qué lo usamos? No me conviene, si yo como trabajo estoy bien. Entonces, hay que medirla y bueno, y todos los que han implementado han tenido sus beneficios. ¿Cómo evolucionan los objetos BIM a través del proyecto? A veces no entiendo bien la pregunta. En realidad, un poco los objetos BIM, digamos, no evolucionan. Lo que se puede evolucionar, digamos, un poco es el grado de definición que tengan. Es decir, en un primer momento se pueden plantear elementos muy básicos, como por ejemplo una viga solamente se le puede poner el material de hormigón, y en la etapa de construcción ya esa misma viga puede tener todos sus hierros, todo, no sé, todo el encofrado que se necesita, digamos, básicamente lo que evoluciona es el grado de definición. Después, como en todo proyecto o en todo diseño, puede haber cambios, o sea, el objeto que por ahí estaba, por algún motivo o criterio de alguna persona, no está más. Eso puede pasar, pero digamos, en evolución, más que en información tanto gráfica como no gráfica. Claro, y un comentario ahí es que casi todos los objetos BIM, digamos, cuando es a través de un organismo público, lo que se trata que sean, como son objetos abiertos, que no se trate de tentar a una marca en particular, por eso se habla mucho de bibliotecas genéricas que cumplan con una normativa. Después, en el momento de la construcción, si alguien quiere utilizar o reemplazar esos objetos por objetos particulares de una marca, para orientarlos a una marca, es otro tema. Pero generalmente lo que se trata es que esos objetos BIM sigan algún estándar que tiene que estar establecido y definido en algún lado por alguna normativa, y básicamente eso. Y el nivel de detalle de ese objeto se define en el BEP, que sería como el pliego de especificaciones técnicas. Ahí es donde yo digo hasta qué nivel de detalle yo quiero o yo necesito. Otra pregunta. Quería saber, desde el punto de vista estructural y en proyectos de pequeña envergadura,
si se puede utilizar esta tecnología específicamente para esta rama, si es que las demás no tienen desarrollado el uso de... Sí, desde el punto de vista estructural, obviamente, de pequeña, sí, esto es aplicable a todo. En ese caso sería un uso BIM, el análisis estructural. Digamos, o sea, la metodología uno la va a poder aplicar. El problema está en el, digamos, en el beneficio, por ahí va a ser mucho menor o menos notable, digamos, porque por ahí está muy acotado, pero como poder aplicar, sí, se puede aplicar para cualquier parte del ciclo de vida de la construcción, digamos. Yo Claramente. creo que también, apostando un poco al negocio, el que vos puedas trabajar con esta metodología, que vos sepas lo que te... Porque esta también habla por ahí de hablar como un idioma global, entonces, de todos hablar el mismo idioma, entonces, estar en el tema y poder ofrecer este servicio, a la larga te hace más competitivo. Eso es lo que por ahí entiendo. Otra pregunta, en el caso de una obra pública, ¿qué se le entregaría a la repartición? Archivos que superpuesto darían con información del proyecto, con información gráfica. Bueno, son las cuestiones que se definen en el BEP. Eso obviamente el organismo, eso es algo que sí lo tiene que definir el organismo público, qué es lo que quiere. Como dijimos anteriormente, no vamos a pasar de cero al otro día a implementar BIM con IFC en todos los formatos. Eso se va a hacer paulatino, se va a hacer por prioridad. Digamos, dependiendo de la obra, dependiendo de muchas cosas, se puede ver qué es lo que conviene. O sea, va a seguir habiendo una convivencia entre el CAD y la metodología BIM o 3D. Claro. O sea, los entregables seguramente al principio van a seguir siendo en 2D, pero obtenidos a través de una metodología BIM, digamos. Incluso pueden seguir usando herramientas que seguimos usando, como el Excel, AutoCAD. Un poco el concepto también es que los planos van a seguir existiendo. Una de las cosas que se ha notado, que no es solo acá, sino en el resto del mundo, que uno invierte más tiempo y esfuerzo en la generación de planos que en el diseño en sí. Entonces, lo que te ayuda a esta metodología es que la generación de planos sea algo automático, sea algo que sale del modelo. Entonces, digamos, idealmente, si vos tenés el modelo con toda la información necesaria, los planos se generan automáticamente de ese modelo. Entonces, si vos por algún motivo cambiás algo del modelo, volvés a generar los planos automáticamente y no está el mayor tiempo en generar los planos. Porque el problema que hay hoy en día es que si tenés que cambiar el modelo, te lleva más tiempo cambiar todos los planos que otra cosa. Entonces es un poco eso, pero como decimos, esto es paulatino. Va a requerir un tiempo de implementación y capacitación. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿quién es el responsable de la documentación? ¿Existe la figura del representante técnico? Bueno, acá un poco la metodología, digamos, lo primero que hay que decir es que no viene a reemplazar, digamos, funciones actuales. O sea, no va a desaparecer el estructuralista, el jefe de obra, va a seguir todo igual. Lo que se va a generar son nuevos roles que van a requerir nuevas capacidades. O, por ejemplo, va a estar el BIM Manager, que por ahí sería esta figura que vos estás mencionando como responsable de documentación, es el que se encarga un poco de todo lo general de esta metodología BIM, de un proyecto BIM, define un poco el BEP, participa en todo el ciclo de vida del proyecto, pero también no es el único. Por ahí hay un BIM Coordinator, hay un BIM Specialist, hay, digamos, varios roles según el tamaño de cada proyecto, el tamaño de la empresa que está haciendo ese proyecto. Pero lo interesante es saber que se van a agregar, digamos, nuevos roles, que van a requerir nuevas capacidades, como estamos viendo, y que no se va a dejar de lado ninguna función actual. Otra pregunta dice, si puede hacer un breve comentario de cómo trabaja Vialidad aplicando BIM.
El comentario que vialidad, la realidad es que hoy no está ni medido ni implementado BIM. Sí, la novedad es que este año, digamos, vialidad se incorporó al CBIM, entonces, de alguna manera, esto, como venimos diciendo, va a ser paulatino y más con este periodo que estamos viviendo, se va a ir implementando. Obviamente, primero va a haber que hacer un análisis interno en realidad de qué nivel de madurez estamos, que es lo que por ahí mostró Emilio en la gráfica. Primero hay que saber dónde estamos parados, porque seguramente, por más que no estamos implementando BIM en concreto, pero sí quizá con lo que tenemos hoy, de la manera que estamos trabajando, podemos encauzarnos ahí en algún nivel de madurez que no es el 0, quizá. Pero bueno, eso es un proceso que vamos a ir viviéndolo. Digamos, romper la inercia. Se está comenzando a romper la inercia de arrancar, digamos, de decir, bueno, vamos a poner como este punto de partida, y que seguramente la gráfica que mostró anteriormente de CBIM, que establecía algunos objetivos con el tiempo, seguramente no se puedan cumplir, porque generalmente cuando uno genera esos planes, digamos, es un poco optimista, pero bueno, pero la idea es empezar y ir tratando de cumplir todas las etapas para ir obteniendo, digamos, alguna mejora. Por ahí no se va a ver hoy, no se va a ver mañana, pero por ahí dentro de 5 años podemos decir que ya estamos implementando, digamos, obras obligatorias con la utilización de la metodología BIM. Y obviamente cabe aclarar que esto es de acá en adelante, no va a ser para atrás, o sea, lo que ya está, entonces, cuando se empiece a implementar de ahí en adelante se irá mejorando. Después y van a seguir conviviendo obras con metodología BIM y obras con metodología tradicional. Eso está claro. Se va a intentar ir yendo a la metodología BIM, pero tampoco es que se va a descartar a toda empresa que no utilice esta metodología. Claro, eso es importante. Otra cosa que me quedó en la cabeza, que el mayor beneficio de esta metodología se va a ver cuando la obra esté construida, porque al principio obviamente va a ser todo más tortuoso, porque hay que implementar tiempo, hay que implementar plata, hay que muchas cosas. Entonces, el mayor beneficio lo va a notar uno cuando la obra esté operando. ¿Por qué? Porque va a ser una obra más barata, se va a hacer en menor tiempo y va a ser de mayor calidad. Después, ¿cómo es en la actualidad la utilización de esta metodología en infraestructura? ¿Se está trabajando con algún protocolo de implementación? Bueno, sí, no en Argentina, porque todavía no estamos un poco atrás, pero si uno se quiere seguir, si hablamos de habla hispana, podemos ver a España, que ya tiene unas cuantas obras de infraestructura en base a esta metodología, y si no me equivoco ya tiene hasta algunas ya en etapa finalizadas de obra o en construcción de la obra, tanto de carreteras como de ferrocarriles de alta velocidad. El mismo Chile, justamente la otra semana estuve en un webinar, ya hizo una autopista, un tramo de autopista urbana en Santiago con toda esta metodología. Resulta interesante, obviamente como era un webinar era el resumen de la presentación, pero sí se han hecho, se puede hacer, hay que ver cómo. Después otra pregunta, ¿cómo se ingresa un contratista antes de tener cerrado el proyecto y más en obra pública? Ahí un poco lo que quiere preguntar es sí, en realidad esta secuencialidad que habíamos hablado, que ya no es tanto lineal, sino que el contratista, el que va a construir esa infraestructura, empieza a tener una injerencia en el diseño. Es complicado, no es fácil, incluso en algunos lugares que tienen implementada esta metodología, por ahí no se cumple, digamos, es el óptimo, digamos, el flujo de trabajo óptimo, en el cual el que va a construir toma decisiones porque tiene la experiencia de la construcción. Pero bueno, la verdad que es una pregunta compleja y un poco tiene que estar normado en esta implementación, si se quiere que tenga participación y generar algún tipo de nuevos proyectos como estos IPD, en los que se empieza a
licitar un poco el proyecto y la construcción todo en simultáneo, empieza a haber otros tipos de contratos públicos, por así decirlo, que los habituales. Después hay otra pregunta que dice, ¿cuál es el punto de encuentro con GIS y los IDE, infraestructura de datos espaciales? Bueno, hay un punto de encuentro. Yo, por mi entender, el GIS, los sistemas de información geográfico, como que administran la información desde un punto de vista más macro, y como en otra etapa de la obra, tanto, bueno, al inicio para la extracción de datos, como al final para la operación de la infraestructura. Tiene una vinculación directa. También en España, bueno, hay un proyecto de INECO, que también de una autopista, que han hecho la vinculación, han hecho todo el proyecto con BIM, y luego desde ahí han sacado la información para cargarlo a sistemas de GIS, para luego seguir con la operación y el mantenimiento de la obra. Que hoy por hoy no es directa, digamos, lo que se está buscando es ir generando, digamos, un marco en el que sea BIM más GIS, en el cual se planifique con GIS, se diseñe con BIM, se construya con BIM y se opere con GIS. Digamos, esto hablando en forma territorial. General. En forma general, ¿no? En cada proyecto individual, ¿no? Digamos, en el contexto de una ciudad. Digamos, lo que se busca es un poco ir apuntar a ese lado. Y hoy por hoy, digamos, la conexión que hay entre BIM y GIS no es directa, se necesita todo un proceso para poder obtener un modelo de BIM, pasarlo a GIS y poder utilizarlo en esa metodología también. Después, ¿tienen alguna idea de cómo se podría implementar esta tecnología en realidad? ¿Los plazos de diseño son mayores o menores que los habituales? ¿Los responsables de la administración tienen claro y el desafío que se nos plantea en particular para los que trabajamos fuera del área, que trabajamos en el área vial? ¿La ingeniería de diseño resulta más barata que la convencional? Bueno, son muchas preguntas que vamos a tener que responderlas en mayor o menor medida, pero hoy no tengo la respuesta. Vamos, sale un poco de la experiencia, digamos. Obviamente, para implementar esto, los que tienen que tomar la decisión son los cargos jerárquicos, son los primeros que tienen que entender de este tema, para poder seguir avanzando de manera coherente. Y obviamente todas estas preguntas se van a ir respondiendo paso a paso y según cómo vayamos avanzando. O sea, en general, digamos, lo que se refiere a los plazos de diseño en sí, van a ser mayores por la curva de esfuerzo que mostrábamos hoy. Al principio. Al principio van a ser mayores, pero van a requerir un menor esfuerzo en la parte de documentación. Es decir, la documentación va a ser menor con esta metodología. Ahora, de esta manera, en el camino de implementación, por ahí no. Es complejo, digamos, porque hay que ver cómo se implementa, cuáles son los entregables, cómo se piden, cuál es la convivencia que hay entre CAD y BIM. Es bastante complejo y depende mucho de cómo es la implementación tanto de vialidad, digamos, con esta metodología. Claro, y es un poco eso. En la teoría lo que se trata es de sacar el esfuerzo y el tiempo que se invierten por ahí en cosas no tan necesarias como es la generación de documentos, y ese tiempo invertirlo en la parte más importante, que es definir bien el diseño, en tener todos los datos necesarios desde el principio, porque el que está en obra ya lo sabemos, que si vos no tenés los datos al inicio, cuando tenés que hacer la obra, las modificaciones son lo más caro que hay en una obra, y después hay muchas veces que lo que está construido no se parece tanto a lo que se proyectó. Entonces, la idea de esto es que eso que se pensó sea siempre lo mismo, desde el inicio hasta que se construye y opera, sea lo mismo o lo más parecido posible. Esa es la idea, anticiparse a cualquier problema, que lo van a seguir habiendo, pero es disminuirlo al máximo posible al momento de construirlo. Después, ¿quién le paga al BIM Manager? ¿Comitente o contratista?
Bueno, eso va a ser... Yo Es, creo que... es una duda. En general va a ser parte del Claro, comité de la contratista, perdón. yo creo que la contratista lo va a tener que poner en su... Pero va a en su trabajar en presupuesto. conjunto, va a tener que trabajar, digamos, con el área pública o en el área privada, donde está Yo ejecutando el proyecto. entiendo que en algunos casos puede haber más de un BIM manager dependiendo del tipo de obra. Puede haber BIM manager que sean parte del contratista y parte del comitente. Pueden haber BIM manager en cada etapa o en cada fase del proyecto. Pero esas son cuestiones que se tienen que definir de entrada en el BEP y dependerá de cada tipo de obra. Por eso es muy importante seguir capacitándose y bueno, y meterse en el tema. Por eso, así lo volvemos a repetir, porque creo que ya nos vamos a estar pasando el tiempo. La idea de esto, de este encuentro, de esta charla, es por ahí motivarlos, al que le interese, en esto que es BIM, que no es simplemente una palabra, que no es simplemente un software, que darles un poco de algunos conceptos, algunas páginas donde buscar, que se lleven, esa por ahí es la idea de esto. Seguramente no les vamos a sacar todas las dudas, pero bueno, es un poco lo que nuestra intención era mostrarles algo básico para que empiecen y motivarnos. Sí, un Vamos a poco estar también. enviándoles la presentación, perdóname, discúlpame, Emilia. No, digamos, generar un poco de participación de todos, digamos, los profesionales del área para que se interesen en esta metodología, para que a la hora de aplicarla, digamos, el efecto dañino o la resistencia sea menor. Y ya con eso terminé, perdón. No, buenísimo, buenísimo. Les dejo el correo del Club del Graduado en caso de que no les llegue en estos días la presentación, para que nos escriban y así se las podemos enviar. Bueno, creo que todas las consultas fueron respondidas. Así que, bueno, para ir cerrando, les agradezco, chicos, les agradezco a ambos por haberse sumado a este ciclo de webinars. Y quiero agradecerles también a todos los participantes por haberse sumado y, bueno, contribuir a conocer un poquito más de esta metodología. Así que, bueno, cualquier consulta también, creo que los correos de los chicos están en la presentación, ¿no? Exactamente, Sí, le vamos a mandar la Fantástico. presentación y ahí tienen los correos. Fantástico. Bueno, Muchísimas gracias a todos por escuchar. les agradezco a todos, entonces. Gracias a Que tengan todos. Chao, un chao. buen fin de. Chao, chao, hasta luego. Adiós.